Muy buenas. Buenas tardes a todas. Esta tarde de viernes, ahora llueve. Hoy amaneció con un sol hermoso. Bueno, espero que estén todas y todos muy bien. Gracias por estar acá, por hacerse este espacio para compartir una linda conversación. Hola Caro, hola Marce, hola Jimena. Qué lindo verles. Acá estamos esperando a nuestro amigo Ronald. Hola Manu. Y ahí está. Hola Ronnie. A ver si sé hacer esto. A ver acá. A ver si esto nos ayuda. Ay, ahora sí. Hola. Me hago la canchera, pero esto me pone muy nerviosa. Hola Está. Tami, Ay, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Qué lindo terminar la semana así, qué regalo. Sí, un regalo para mí también. Qué increíble, ¿Cómo qué estás? lindo. Muy bien. eh, sí, la verdad, aquí como terminando la semana, ha sido una semana interesante. Hoy día un día de lluvia casi todo el día acá en Santiago, lo cual es un regalo. Eh, y así que nada, el aire como muy limpio y es como está así, ¿no? Como que más consciente de estar respirando. Mm. En- Así que sí, muy feliz. Y muy feliz de verte y escucharte. Ay, sí, un regalo. La verdad que esta invitación de equipo de comunicación de Gema, que acá están las tres conectadas, Caro, Manu, Marce, cuando me dijeron, ¿qué te parece? Sí, lo que sea, sí. Con Ronald, lo que sea, sí. Así, Qué bueno. la verdad que sí, un regalo. Les voy a contar a quienes se han conectado un poquito de este gran hombre que hoy nos acompaña, con quien vamos a tener el privilegio de poder conversar este ratito. A ver, Ronnie, leo la manera en la que presentamos más formalmente tu recorrido, porque amerita toda esta energía y amor de este camino que venís haciendo, y después vamos como a otro espacio más de que también puedas como contar tu historia desde tu vivencia. Así que bueno, Ronald, facilitador de procesos humanos en colectivos y organizaciones, acompaña organizaciones, empresas, en todo lo que tiene que ver con la transformación cultural y procesos y proyectos, perdón, a través del Co-Consulting, que es un grupo de consultoría, y también a través del Círculo de Apoyo para Proyectos Regenerativos, con centro en ecología de sistemas, crecimiento individual, resultados transformativos de colectivos y regeneración ecosocial. Ronald es además investigador en temáticas de complejidad aplicada, colaboración y regeneración desde el Centro de Emprendizaje, perteneciente a la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Austral de Chile. Ronald está en Chile en este momento, no lo dije al inicio del vivo, pero esta es una conversación que trasciende fronteras. Es entrenador de colectivos en metodologías y programas como Dragon Dreaming, Teoría U, Sociocracia 3.0, Ecología Profunda, Transición, Incubación de Proyectos Regenerativos, Estructuras Organizacionales Bioinspiradas, Economía Circular, Economía Colaborativa. Los últimos talleres que tuvimos la suerte de poder recibir con él acá en Uruguay, trajiste esta metodología de los patrones que conectan, ¿no? Que es como una integración de todo este camino que venís haciendo. Contarles que conozco a Ronald desde el año 2014, hace ya casi 9 años, cuando nacía Gema, uno de los primeros talleres que hizo Gema, una vez que empezó a expresarse como
como empresa fue los Dragon Dreaming. El primer Dragon Dreaming que se hizo acá en Uruguay, allá en Sinergia, cuando también Sinergia estaba empezando. Así hicimos nuestro primer taller en conjunto, que después por suerte tuvo varias ediciones más. Y ahí conocimos gente hermosa que aún sigue siendo parte de este ecosistema. Y bueno, desde ahí una historia de mucho disfrute y aprendizaje, por lo menos de nuestra parte hacia ti. Así que Sí. bueno, esta es como la presentación desde este lugar. Capaz que vos quieras contar algo más de ti, que tengas ganas de que estén escuchando sepan. Sí, pues primero como ver que bacán los amigos que se están sumando ahí a Sí, acompañarnos en este ratito y no, o sea, se me ocurre que la verdad que ha sido muy increíble la vinculación contigo y con tanta gente de Uruguay, tanta gente de Sudamérica también, en estos últimos ya casi 15 años de lo que ha sido como mi, no sé, inmersión en temáticas que tienen que ver un poquitito más con la regeneración desde varias perspectivas. Así que nada, decir que soy padre de cuatro seres increíbles, que yo te diría que el gran regalo para mí de los hijos eh, ha sido como entender lo que realmente significa el amor incondicional, eh, entender sobre todo en la adolescencia lo que significan los sistemas complejos, la irrepetibilidad de los fenómenos, pero sobre todo el regalo de la mirada de largo plazo, ¿no? Y yo creo que la conversación de hoy tiene que ver con un poquitito con eso, con tratar de suspender esta creencia de que tenemos que resolver las temáticas de con una percepción del mundo que es la dominante y entender de que hay que mirar el largo plazo y permitir como un mundo viable para las futuras generaciones. Entonces yo creo que esa mirada de largo plazo ha sido un gran regalo que me han dado mis hijos, hijas e hijos. Y nada, y desde ahí como el agradecimiento y el reconocimiento de que no es evidente estar vivo y que eso es una celebración como fundamental que deberíamos hacer mucho más seguido de lo que hacemos, ¿no? tal cual, tal cual. Bueno, y entonces desde ahí, Ronnie, a ver, hoy como que nos convoca una pregunta que es un mundo en sí mismo, ¿no? Así como entre telones les cuento, me dice Ronnie, bueno, ¿y de qué quieres hablar? Regeneración. Y salió esa risa que ahora salió, así como espontánea. Y bueno, y sí, ¿y desde dónde, no? Y por dónde. Y con todas esas posibilidades, abro la pregunta para que emerja en ti la respuesta desde ese lugar desde donde hoy quieras compartir, como para iniciar conversación y ahí ir como danzando en este camino a ver hacia dónde nos lleva. ¿Cómo compartirías? ¿Desde dónde te nace darle como una definición, ¿no? Mm. A esta palabra. Sí, sí, yo soy un poco enemigo de las definiciones, pero siento que cada día yo creo que todo el mundo como que lo va pensando desde una perspectiva distinta. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de regeneración? Y yo creo que de lo que hablamos es de algo mucho más natural de lo que creemos, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, pero la regeneración, eso como que es como un sueño, ¿no? Sin embargo, todos los días, si no experimentáramos la regeneración, no seguiríamos vivos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mirarlo como así, mirándolo en grande, es como, ¿cómo somos conscientes de dejar un lugar mejor que como lo encontramos, ¿no? Porque cuando hablamos de regeneración hablamos de agregarle valor de alguna manera, ¿no? Y no cualquier valor, sino que un valor fundamentado en lo vivo, ¿no? En la vida, probablemente. Y hay varias como aproximaciones que a mí me gustan mucho, como lo de la Janine Benyus, que dice que regenerar es como crear las condiciones que conducen a la vida. Hay otros que la describen como el proceso mismo de la autopoiesis, de esta capacidad de autoorganizarnos y de autoperpetuarnos
en un aparecer del momento a momento que está fundamentado en la conservación del vivir de los seres vivos, ¿no? Entonces, eh, hay tantas maneras como de describirlo, ¿no? Y entonces, y si lo miramos como desde una perspectiva mucho más pragmática, la regeneración es un proceso que está presente en todas las manifestaciones del vivir, es decir, está presente en el suelo, está presente en el aire, está presente en la manera como criamos a nuestros niños, está presente en la manera como aprendemos, está en la manera de cómo hacemos organizaciones, si pretendemos que ellas conserven el vivir y tengan una dirección de viaje que tenga presente o que ponga la vida al centro de la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, la regeneración está presente y está manifestada en múltiples expresiones, incluso culturales, ¿no? Entonces, el ser humano tiene esa capacidad inherente del poder de decidir, ¿no? Y del poder ejecutar. Y entonces, desde esas elecciones que hacemos, desde la intencionalidad humana, podemos elegir si esa cultura tienda al colapso o elegir si esa cultura tienda a la conservación del vivir, ¿cierto? Y Em, entonces, una pregunta te hago, ujú, porque hay como una sensación que el concepto de regeneración, entendiendo el lenguaje como esa narrativa que nos va reflejando también nuestra propia evolución, ¿no? Como la narrativa como ese reflejo de esa realidad que vamos viviendo, ¿no? Entonces, de alguna manera venimos en una historia que está tratando de encapsular por momentos en palabras todo eso que quiere expresar de una manera que es distinta a como se venía haciendo, ¿no? Y, y de alguna forma, si nos paramos, vamos a ir como desde el lugar tal vez de las organizaciones, ¿no? Hablamos de sostenibilidad, de sustentabilidad, ahora aparece regeneración, y hay un sentir tal vez un poco confuso, pero claro a la vez, que la regeneración trae otro tono, trae otro acento, está queriendo decir otra cosa, pero tal vez no es tan claro qué es esa otra cosa que el concepto de regeneración está queriendo decir. Qué es para vos, ¿no? Como esa otra cosa que, sí. así como como salga, ¿no? Pero ¿cuál es ese acento de regeneración está queriendo marcar? Ese rumbo que es como, sí, es Mm. por acá, pero es por acá. Dentro de este por acá, es más un poquito por acá, ¿no? Sí. Excelente pregunta, sí. Sí, un poco, yo diría que, claro, venimos el lenguaje genera realidades y venimos de un camino largo, ¿ya? De tratar de ir incorporando ciertos términos y ciertos conceptos que nos ayudan, por un lado, a mejorar, pero por otro lado, también nos ayudan a sostener un paradigma dominante, ¿sí? Y entonces, claro, si es que la sustentabilidad la entendemos desde un paradigma dominante de crecer infinitamente en un planeta que es finito, claro, la sustentabilidad llega hasta la suma cero, ¿no? Y no logra ir más allá, porque en realidad lo más relevante es crecer, y es crecer con retorno inmediato, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de regeneración, y esto es quizá un sueño mío, y yo estoy convencido de que de muchos otros, ¿no? Que traen como esta percepción que tú tienes de que hay cierto tono, de que hay algo que, dado el estado de sobrecarga y colapso en el que estamos, ya no puede seguir tratándose de la misma manera, de tomar un nuevo término y seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, sí, desde esa mirada, yo diría que hay un proceso, porque la regeneración para mí tiene como dos alcances. Uno, que es una dirección de viaje,
porque probablemente desde la mirada organizacional no hay nada que sea 100% regenerativo aún, pero tan relevante como la dirección de viaje es la manera como lo percibimos en el tiempo presente, es decir, es la manera como hacemos las cosas, ¿sí? Y eso responde a los paradigmas que componen nuestras creencias más profundas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de regeneración, a mí me encanta pensar de que eh, eso distinto que tú dices que puede traer esta palabra tiene que ver con un proceso clave para mi gusto, que es el proceso de la reconciliación, ¿sí? Y la ¿por qué hablo de reconciliación? Porque cuando uno se reconcilia con alguien o cuando uno se reconcilia con algo, eh, está eh, volviendo a experimentar emoción por esa persona o por esa cosa. Y cuando uno vuelve a experimentar emoción, te abres a la posibilidad de reencantarte, de reenamorarte, dicho de alguna manera. Entonces, yo siento que de muchas maneras el ser humano necesita reconciliarse con el mundo natural, pero necesita reconciliarse con el otro y necesita reconciliarse consigo mismo. Entonces, este proceso, que es un proceso de transfiguración, de restauración, de una serie de elementos que componen este viaje reconciliatorio, eh, que se va a hacer cada vez más necesario, ¿no? Y esto lo vemos en el día a día, o sea, vemos lo que está pasando en el mundo, vemos lo que está pasando localmente en cada uno de las naciones sudamericanas, y es bien impresionante cómo esa necesidad de reconciliación se hace cada vez más eh, profunda, cada vez más urgente, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que no queremos que se transforme en una palabra más del vocabulario dominante para poder eh, vender más de lo mismo, a mí me encantaría que lo que sucediera es que se pudiese abrir una reflexión profunda respecto de cuáles son las condiciones que puedan hacernos caminar hacia a esta mirada más regenerativa, ¿no? Más reconciliatoria. Y quizá lo otro es justamente eso, de entender de que no hay separación. O sea, no podemos pensarnos como separados de ese nicho mayor que nos alberga y que determina si estamos vivos o no. Porque ese nicho mayor es la biosfera, y si la biosfera se muere, nosotros nos morimos, ¿sí? Eh, y al mismo tiempo es tan poderosa esa biosfera que puede subsistir sin nosotros, ¿sí? Entonces, Tal cual. es muy interesante eso también. Ahí, hace poco que estuviste en una actividad que estuvo organizada por Sistema B, si no me equivoco, que también de regeneración, que creo que compartiste con Leo Maldonado también, o bueno, sí, ¿no? Me acuerdo que me inscribí y había una pregunta, ¿no? Que creo que cuando te inscribías te preguntaban, bueno, ¿qué es para ti la regeneración? Y me surgió algo que en realidad no supe, no supe cómo darle contenido, pero como le di lugar a eso que apareció y que ahora vos traes con el concepto de reconciliación, y a mí en realidad la palabra que me surgió fue como recordar, ¿no? Que tiene como una similitud con esto que vos traes. Y me pasa que cuando me paro desde ese lugar, siento que el gran desafío es, es como que si tuviéramos que ir tantos paradigmas dominantes para atrás, que es como cómo llegar hacia ese lugar donde pareciera que lo que hoy estamos invitados a hacer tiene que ver con aquello que supimos hacer desde el inicio. Pero cuando vamos hacia ese lugar, hay tanta cosa en el medio, es como hay tanto en el medio de nuestra propia creación que pareciera que no llegamos más, pero sin embargo
y ahí es donde empiezan a aparecer estos caminos de búsqueda que también tienen que ser distintos, ¿no? De decir, bueno, si realmente estamos queriendo hacer algo de una manera diferente, tal vez no sepamos cómo es esa manera diferente que estamos queriendo llegar, pero seguro no vamos a llegar por los mismos caminos de cómo caminamos hasta ahora, ¿no? Y ahí Sí. aparece, creo, toda esa magia y todo ese poder que tienen todas estas herramientas que vos venís transitando, que venís regalando, que venís enseñando. Y quisiera como detenerme un poquito acá en esta convivencia, ¿no? Me sale este dibujito que vos tenés del paradigma dominante, el paradigma emergente, cómo transitar ese lugar, ¿no? Cómo caminarlo. Bueno, me está riendo Tami porque me están preguntando dónde estoy. Qué lindo el lugar, me Ah, dice. Estoy, estoy en un lugar que en realidad nadie ha sabido describir muy bien, porque le dicen como un centro cultural o le dicen un espacio de cowork, ¿no es cierto? Y estábamos justo antes reflexionando, ¿no? De qué es un centro cultural. claro, Eh, bien. y ahí estoy, para responderle a la Clarita Acuña que estaba comentando ahí, porque está aquí, me está mirando desde acá. Ay, qué chistoso. Bueno, y hay un Pero- montón, perdón, de ahora que mirando comentarios, Jimena Ortiz, que está con tus conceptos, reconciliación, restauración, regeneración, Pauli, que cuando te escuchaba decía ajó, absolutamente, la gente como muy conectada con esto que estás sí. haciendo, ¿no? Sí, y bueno, y como todo tiene que ver con todo, cuando hablamos de culturas, ¿no es cierto? Y eso que tú traes de recordar, yo creo que parte del proceso de reconciliación tiene que ver con conectar con, con toda la coevolución que hemos experimentado como seres humanos hacia los lugares donde sí actuábamos regenerativamente eh, porque sí, porque era la manera como nos relacionábamos con el mundo, ¿sí? Entonces, la percepción cultural de pertenecerle al mundo natural, el espacio psíquico que se produce de esa manera es muy distinto al espacio psíquico que tenemos en nuestro mundo moderno, de que el mundo natural nos pertenece, ¿no? Esta mirada como tan antropocentrista de decir, bueno, tenemos poder sobre la naturaleza, en realidad. Y entonces cuando recordamos y conectamos con ese espacio psicológico que tiene que ver con todo lo contrario, con pertenecerle al mundo natural, con tener la habilidad de observar y leer los ciclos de la naturaleza y poder actuar en ellos, ¿no es cierto?, de una manera coherente, nos damos cuenta de que en realidad mucho probablemente del trabajo tiene que ver con recordar, ¿no? Con conectar con esos patrones y poder volver a resignificarlos en los contextos donde estamos hoy, ¿sí? Eso. Entonces, me encanta eso que traes y es algo que tú dices que es bien recurrente en lo que yo hago porque siento que hay tanta sabiduría acumulada en la experiencia humana y que hemos ido perdiendo o hemos ido olvidando más bien, ¿no? En este proceso del gran olvido que yo hablo mucho, ¿no es cierto? Que ya tenemos miles de años de experiencia en olvidar esa conexión profunda que teníamos de no separación con el mundo natural. Entonces, claro, ese paradigma tan relevante lo fuimos perdiendo en la medida, primero, que perdimos el movimiento, porque hay un regalo en la biología del ser humano que te regala el movimiento que lo fuimos perdiendo cuando nos empezamos a asentar en lugares, ¿no es cierto? Porque el movimiento no solo regulaba eh, la natalidad y regulaba la igualdad de las comunidades nómades, sino que también tenía todo un componente psicológico, ¿no? De estar moviéndose, de estar en un permanente peregrinar dentro de ciertos circuitos que los seres humanos creábamos eh,
¿no es cierto? En toda la época cazadora, recolectora y nomádica. Entonces, perdimos esa capacidad de movimiento y perdimos ese sentido de pertenencia hacia el ecosistema mayor. Y eso derivó en estos patrones que tú ya lo has escuchado de mí varias veces, que tiene que ver con la construcción de ciertas jerarquías y campos sociales de miedo asociados a esas jerarquías para que puedan funcionar, la supresión de lo femenino y la desvinculación profunda del mundo natural en un proceso que pasó de una convivencia con el mundo natural a un poder sobre el mundo natural. Y entonces esos patrones generan lo que algunos autores llaman el gran olvido, ¿no? De todo este proceso evolutivo del ser humano, que pareciera que se nos olvidó toda esa interacción profunda que teníamos en todas nuestras relaciones, ¿no? Y el mundo natural era parte relevante de las relaciones del ser humano. Digamos que son parte relevante, pero que las tenemos muy olvidadas o muy dadas por sentadas, ¿no? O sea, nadie se levanta en la mañana y dice, soy consciente de que estoy respirando, ¿no? Y yo estoy respirando o son los árboles que me están respirando a mí, ¿no? En una mutualismo que genera una novedad perpetua, ¿no? En esta experiencia humana. Entonces, a mí me alucina el potencial que tenemos de poder recordar y el potencial que tenemos de poder conectar en esta conservación del vivir de los seres vivos. Tal cual, Ronnie, más, me vienen un montón de cosas. Quisiera como capaz que hacer un paréntesis antes de profundizar un poco más en esto de la regeneración y de ver cómo se expresa, ¿no? Porque como paradigma emergente estoy convencida de que es algo que ya está dejándose ver. Ya me voy a acordar, pero hay una frase que vos compartiste en redes y que Chema compartió muy hace poquito. Capaz que vos te la acordás de memoria, es como, bueno, si en un día tranquilo, ¿no? Puedo sentir ¿Vos te la acordás la frase para no... ¿Te la acordás de Sí, memoria o no? un mundo nuevo no solo es posible, está en proceso, en un día tranquilo puedo escuchar su respiración. ¿Sí? Es, es, es. Sí. De la Este, Arundhati Roy. Bien, esa que me parece una maravilla. Pero como antes de entrar como en ese lugar de esa presencia que está empezando a tener este paradigma emergente, aparece el concepto también de regeneración social, ¿no? Y tal vez el concepto de regeneración desde la perspectiva de la naturaleza es algo en donde nuestro imaginario hoy, con todas las condicionantes que tiene, puede ir de una manera más simple, ¿no? Y a mí me genera también como cierta contradicción interna a veces el concepto de regeneración social, porque siento que aún cuando le queremos poner un significado a o queremos vivirlo de alguna manera, creo que es como capas, ¿no? Si hay un lugar que creemos que estamos viviéndolo desde la regeneración social, pero que tal vez aún seguimos metidos en el dominante, es como que hay que ir un poquito más, ¿no? Entonces, ¿cómo compartirías qué es esto, cómo se vive la regeneración social, ¿no? Desde dónde uno se puede situar para empezar a comprender cuál es el mensaje que quiere transmitir este lenguaje que está apareciendo ahora. Regeneración de campos sociales, regeneración social. Sí, sí, pues una súper pregunta. Mira, tanto me gusta pensar de que somos naturaleza teniendo una experiencia humana, ¿no es cierto? Me gusta tanto pensar eso como pensar que somos campos sociales teniendo a ratos una experiencia individual. ¿Sí? O sea, esta reflexión que estamos teniendo no la podríamos tener solo. ¿Sí? Sí, la tenemos por esta recursividad que hay en esta conexión. ¿Sí? Entonces,
a mí me gusta mucho pensar de que la regeneración ecológica, porque mucha gente piensa que la regeneración tiene que ver con la naturaleza, de que tenemos que regenerar el planeta, eh, que sí, un aspecto tiene que ver con eso, pero en realidad lo primero, o quizá tan relevante como eso, es la regeneración de los campos sociales para que eso otro pueda ocurrir. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué? Porque la naturaleza de las vinculaciones es central en este proceso reconciliatorio. Es como, a mí tuve la posibilidad, si lo miramos desde la experiencia de los grupos humanos, me ha tocado el regalo de poder observar cientos de grupos humanos durante muchos años y de ver cómo hay un aspecto en la operación humana que tiene que ver con este fenómeno de la colaboración, que a mí me gusta hacer una distinción entre una colaboración de subsistencia y una colaboración enraizada o profunda. ¿Y por qué hablo de la colaboración como algo central de los campos sociales? Porque evolutivamente el ser humano persistió en la conservación del vivir del ser humano a propósito de que somos una especie o un linaje que colabora, ¿no? Colaboramos para cazar, colaboramos para trozar ese alimento, colaboramos para llevarlo de vuelta, colaboramos para comerlo y algunos custodian el círculo y el fuego mientras otros comen y hacen otras cosas. Entonces, como que evolucionamos como seres humanos en el arte de un tipo de colaboración que a mí me gusta llamarla genuina o profunda o enraizada. Sin embargo, hemos sido entrenados y sobreentrenados, sobre todo en los últimos años, digamos, el último siglo, en estrategias de individualismo y de competencia, pensando que la competencia es algo totalmente deseable en la experiencia humana dentro de un contexto de mercado, por llamarlo. Entonces, ese entrenamiento y sobreentrenamiento yo creo que nos ha hecho de muchas maneras desvincularnos de esa naturaleza enraizada desde la colaboración. Entonces, tuve la posibilidad de hacer una investigación durante un tiempo más o menos largo, de unos 5 años, observando qué es lo que ocurría cuando un grupo humano tenía potencial de colaboración y tenía disposición a cambiar hacia ese lugar colaborativo. Y tuvimos una sorpresa grande al ver que los resultados de los equipos que colaboraban eran infinitamente mejores que los que no lograban esa colaboración genuina. Y entonces empezamos a indagar y a tener retroalimentación en tiempo real, como intentando ver, bueno, pero ¿cuál es la naturaleza de estos grupos que sí lograban colaborar genuinamente? Y, y lo que descubrimos fue que el tipo de campo social asociado a la colaboración genuina era un campo social asociado a la emoción de la confianza. A diferencia de otros grupos que no lograron colaborar, cuyo campo social estaba asociado a la emoción del miedo, ¿no? como emoción fundamental de ese campo social. Entonces, la correlación, o incluso la causa-efecto, era que los campos sociales de confianza generaban colaboración genuina y por lo tanto resultados sorprendentes. Los resultados sorprendentes generaban un compromiso tremendo con el mismo equipo humano y con el proyecto y con el sueño compartido. Entonces empezamos a correlacionar la colaboración genuina con el nivel de compromiso. Y bueno, dijimos, bueno, pero ¿cuáles son las condiciones más centrales para que el campo social pueda desarrollar la confianza como emoción fundamental? Y después de muchos ejercicios y mucha retroalimentación en distintos contextos, en contexto académico, en contexto de consultoría, en contexto de comunidad, en distintos países con distintas culturas, fuimos observando que, y esto es algo que en realidad la respuesta parece bastante lógica, pero no es tan evidente en un mundo como en el que vivimos, ¿no? Nos dimos cuenta de que había un tipo de conexión humana muy particular en aquellos campos sociales que desarrollaban confianza y que tenía que ver con
redescubrir probablemente lo más humano de lo humano, eso que nos hizo bajar de los árboles, sentarnos en círculo, compartir historias, compartir, ¿cómo se llama?, sueños y poder tomar decisiones colectivamente. Y entonces descubrimos que la conexión eh, profunda eh, y la interconexión y la interdependencia, en la medida que aumentaba el campo social de confianza. Entonces descubrimos este como patrón, ¿no? Que generaba una coherencia regenerativa en el campo social que implicaba la conexión humana asociado a campos sociales de confianza que generaban colaboración genuina y que daban como resultado final un compromiso a toda prueba. Entonces, conexión, confianza, colaboración, compromiso como un patrón fundamental de un campo social regenerativo. Entonces, cuando hablamos de la regeneración de los campos sociales, a mí me gusta mucho pensar de que tiene que ver con esta eh, memoria de entender cómo nos transformamos en seres humanos y cómo eso, llevado a cualquier contexto, puede tener éxito. ¿Me explico? Entonces, siento que es central la generación de campos sociales regenerativos. Y lo otro que se evidenció muy grandemente fue que cuando no ocurría lo de la colaboración genuina, sino que la colaboración era solo de subsistencia para poder terminar los ejercicios, para poder terminar el trabajo, para poder cumplir con el objetivo, eh, había una desconexión muy grande en los grupos que generaba campos sociales más bien asociados al miedo y por lo tanto una colaboración muy de subsistencia y por lo tanto un compromiso totalmente fragmentado. Entonces eran grupos que en realidad fallaban en los horarios, fallaban en una serie de cosas que uno, si uno lo lleva al mundo organizacional, es muy sorprendente de cómo si uno toca ciertos puntos de acupuntura puede generar una coevolución organizacional que es bastante más regenerativa. Y si eso se asocia a un propósito o a una dirección de viaje organizacional que tenga un propósito regenerativo, es como, wow, es como descubrir una nueva manera de acelerar este cambio de un sistema dominante como fundamentado en este crecimiento infinito en un planeta que es finito, hacia un paradigma emergente donde podamos viabilizar un mundo para las futuras generaciones. Oh, este es el momento en donde respiramos, dejamos que entre todo esto que acabas de compartir, que es un montón. Gracias. Porque además, y quiero leer porque veo que están escribiendo, es como, es un mensaje tan fuerte, ¿no? Porque creo que en esto de la regeneración, esto que decías antes, ¿no? Uno tiende a mirar hacia afuera la referencia. Mm. Y esto que traes ahora es una invitación de autorreferencia, ¿no? De ir a lo más humano de lo humano, en ese sabernos también naturaleza, como tomando la referencia de lo que vemos afuera, pero sabiéndonos parte, ¿no? Tal cual. Y es un lugar al que solo podemos llegar a través de la confianza. Entonces es como que ese patrón es el canal también, ¿no? Es como... Así Sin que, duda. wow, me parece un regalo inmenso. Mira, te leo acá, por ejemplo, Eli, tanto Mm. ajá al escucharles, lo siento clarito en mi camino de reconexión, campo, a toda esa sabiduría ancestral que siempre estuvo ahí, solo necesitaba mirarla y relacionarme. Gracias, Eli. Hoy Sí. te cuento que tuvimos un encuentro de equipo de Gema junto con un montón de personas amigas y de la comunidad, una dinámica guiada por Luciana Vieites,
amiga en común también, Sí, sí. gran admiradora tuya. La brujita Así que blanca. la brujita blanca, que creó una dinámica bellísima también en esto, ¿no? De poder mirarnos como campo social regenerativo y que fue un gran regalo, ¿no? Y hacerlo desde este lugar de sabernos eso que estamos queriendo mirar. Acá Rupa se dice felicitaciones de Rupa, no es fácil de entender, pero felicitaciones. Gran amigo, Eh, Rupa. Un sí. abrazo gigante. Jimé Ortiz, qué placer escucharles. Me encantó esto de que somos naturaleza teniendo una experiencia humana. Eh, qué potente, humildad, qué simplicidad más compleja. La Janet. Linda. Gracias. Cuánto, sí. Gracias. Gracias a todas las personas que van nutriendo esta conversación, que es todo esto que dicen, ¿no? Esta complejidad simple, esta simplicidad compleja. Esto que creo que también está bueno que nos animemos a sentir desde la confusión que genera, ¿no? Y habilitar esa confusión como un estímulo de creación, ¿no? Que por suerte nos confunde, porque entonces quiere decir que hay algo que es distinto, ¿no? Hay algo que se está moviendo. Creo que aparece en esto que vos decís también y tomando apuntes que, que Manu me acercaba antes de esta charla, de cosas que ha escuchado de ti, de cosas que te ha también como leído, que escribe mucho Ronald, los recomiendo también poder seguirlo en las redes porque es un gran maestro y un gran inspirador permanente, ¿no? De ir, y es ahora a donde quiero invitar en esta conversación, como de ir a eso donde esto de la regeneración se expresa, ¿no? ¿Dónde la vemos? ¿Cómo hacer como en este camino que a veces nos es más claro y a veces nos como que sin querer nos volvemos al riel anterior? ¿Dónde nutrirnos? ¿Cómo nutrirnos de este paradigma emergente que se está queriendo expresar, que está queriendo ser y que nos está como golpeando distintas puertas pidiéndonos permiso? Entonces, qué nos compartirías? ¿Desde dónde podemos sentir ese mundo que está queriendo venir? Uf, a veces me da por ser súper pragmático. Y, y sí, o sea, yo diría que las expresiones de experiencia regenerativa están como emergiendo cada vez con más velocidad y en dominios súper disímiles, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho como observar, por ejemplo, lo que está pasando con todo el movimiento de la agroecología y de la agricultura regenerativa, con todo el movimiento de la ganadería regenerativa y esa conciencia de volver al suelo, ¿no? Que lo que pasa en esos 30 centímetros de tierra que es central para la conservación de la vida, ¿no? Y para la conservación de la diversidad y para la conservación de la biodiversidad. Y entonces es tan relevante como expresiones que ocurren en el mundo natural, también hay expresiones que ocurren en el mundo de la educación y hay expresiones que ocurren en el mundo organizacional y hay expresiones que ocurren en las cadenas de valor de algunas empresas. Me encanta mucho, bueno, este ejemplo como muy sudamericano de Guayaquil, ¿no es cierto? De esta empresa que hace mate y cuya cadena de valor se piensa desde la regeneración ecológica, pero también desde la regeneración social. Y ya no basta con dejar de hacer daño o netear el daño, sino que es, bueno, ¿cómo hacemos el bien? ¿No? ¿Cómo vamos más allá de la suma cero? Y probablemente el paradigma regenerativo es una invitación a eso, ¿no? A dejar de tener este límite de que, bueno, el daño que hago lo compenso con algo y por lo tanto mi suma es cero. Ya no es suficiente eso, porque el nivel de sobrecarga que hay supera toda imaginación. Está toda la información disponible. Entonces, eh,
estas manifestaciones de experiencia regenerativa, así como Guayaquil, así como la empresa Lash, que hace un trabajo maravilloso a nivel de comunidades, incluso con aborígenes, en todas las, yo diría que pucha, en múltiples partes del mundo, y cómo se preocupan de que parte de la rentabilidad económica se devuelva a las comunidades para poder pensar regenerativamente, porque si no se regeneran los suelos desde donde se sacan las materias primas, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Estamos consumiéndonos el único planeta que tenemos, ¿no? La- el idealismo tecnológico no nos va a salvar, ¿no? No hay un planeta B, ¿no? para la experiencia que estamos teniendo. Eh, es muy interesante esto, porque a mí me lleva una y otra vez a decir, bueno, pero ¿cómo nos conectamos con todo esto, ¿no? Y una y otra vez se me aparece de que nos podemos conectar de múltiples formas, pero hay dos que encuentro muy significativas. Una es abriéndonos al dolor, ¿no? De entender lo que está ocurriendo, y cómo desde el dolor podemos decidir cambiar cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual, ¿no? Entonces, si nos abrimos al dolor, puede ser una gran experiencia, dolorosa, pero que te hace avanzar hacia algo distinto, ¿sí? Entonces, tan relevante como el dolor es esta experimentación del amor desde la reconciliación, ¿no? Entonces, si yo me reconcilio con el otro, si yo me reconcilio conmigo mismo, si yo empiezo a practicar regeneración en mí, la manera como duermo, la manera como me alimento, la manera como me relaciono con mi familia, la manera como me relaciono con mis compañeros de trabajo, si eso es regenerativo, bueno, hay muchas más posibilidades de que el entorno se torne regenerativo, ¿sí? Entonces, el dolor y el amor como estrategias clave para acelerar esta transición entre un paradigma dominante y un paradigma emergente, ¿sí? El emergente, obviamente, fundamentado en el paradigma regenerativo. Wow. Bueno, gracias. Hay un montón de gente conectada. Quiero también darle el espacio si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien quiere compartir alguna reflexión. Tenemos unos minutitos más para aprovechar esta conversación. Se ha dejado de todo, ha dejado de todo, ¿no? Hay esto que vos decías al inicio, ¿no? Como tomar esto también como dirección de viaje y, y también ser amorosos con nosotros en ese viaje, ¿no? Y creo que esto que vos traés del amor y del dolor también tiene que ver con eso, ¿no? De permitirnos no saber cómo hacer, pero no por eso perder la dirección hacia dónde vamos. Y recordar esto de la colaboración y dejarnos conectar, ¿no? Y confiar en esa sabiduría del colectivo que somos. Ahí dice Eli, resueno tanto, tanto el dolor y el amor como elementos claves para transitar este proceso desde el paradigma dominante al regenerativo. Gracias de corazón por invitar a vibrar alto. Qué hermosa, Gracias, Eli. gracias, Eli. Gracias. ¿Algo que quieras compartir, Ronnie, antes de cerrar? ¿Algún otro regalo de los tantos que nos has hecho en esta conversación? O sea, la verdad que pucha, a mí cada vez que se abre una reflexión respecto de la regeneración, yo siento que un súper buen punto de partida es como el reconocimiento, ¿no? Es como, a mí por lo menos me cuesta mucho reconocerme, ¿no? Como me cuesta mucho reconocer lo que hago. Entonces, que es como un gran bloqueo que muchas veces tengo.
Y el otro día pensaba que ganas de que cada vez que abrimos la conversación de la regeneración podamos tener acceso a ese reconocimiento, ¿no? Como individual, ¿no? De decir, bueno, chuta, eh, hay cosas que he hecho que valen la pena, ¿no? Que valen la pena en este contexto de viabilizar un mundo para las futuras generaciones, ¿no? De viabilizar eh, la, el abrir o tener la voz del mundo natural o la voz de las comunidades más marginales. eh, y entonces agradecer, ¿no? Como reconocer la belleza de lo aunque sea poquito, pero de lo regenerativo que ya está, ¿no? En cada uno, en cada organización, en cada comunidad, en cada conversación, ¿no? Eh, porque, porque todo fenómeno, y aquí como un poquitito trayendo el fenómeno de la regeneración como fenómeno, eh, cada cosa que aparece, cada cosa que uno hace, tiene algo de regenerativo. ¿No? Ujú. Entonces, ¿cómo maximizar eso de regenerativo que tiene también? ¿No? Es como una de las cosas que estoy pensando últimamente, ¿no? Como también en esa como intención de reconocer y de recordar, ¿sí? Y de reconocer lo que uno sí ha logrado hacer y de agradecer, ¿no? Y de reconocer la belleza que hay en eso, ¿no? Creo que hay una belleza muy, muy grande y muy, muy linda en ese acto de poder reconocer y reconocer también desde la humildad que solos no lo podemos lograr a la escala que el ecosistema mayor lo requiere, ¿no? Entonces, eso implica también humildad y coraje, ¿no? Como dos también capacidades emergentes humanas necesarias. Tal cual. Esto me quedó ese concepto que decías también, respiramos el árbol nos respira, esta grandeza de sabernos pequeñitos, pero saber que Sí, somos, sí, ¿no? el otro día me preguntaban ahí, ¿y cómo reconectar con el mundo natural? Entonces yo le recomendaba a alguien, bueno, anda a pasar una noche a un bosque sin carpa, solo con un poco de abrigo, ¿no? Y ve qué es lo que te pasa y percibe cómo cuando se va el sol empieza una cantidad de sonidos infinitos de los múltiples seres que habitan el bosque y cómo la humedad del bosque también es una voz relevante en ese contexto y cómo las múltiples expresiones de vida también aparecen en el bosque y la verdad que es una super experiencia porque uno ahí te das cuenta de que en realidad eh, somos pequeños. somos, Tal somos cual. chiquititos. Somos bien chiquititos. Sí, Y qué sí, sí, sí. grande es ser bien chiquitito. Qué lindo que es Sí. Como saberse que en ese lugar también. reubicarse, ¿no? Dentro, Reubicarse, den- reubicarse. dentro del Bueno. mundo natural. Bueno, Mm. gracias. Gracias inmensas, profundas, de parte de todo el equipo de Gema, de parte seguramente de toda la gente que está acá. Gracias a todas las personas que se conectaron, que nos acompañaron en esta conversación. La verdad que fue súper lindo el espacio. Ronnie, gracias por tu generosidad, por Mm. tu entrega permanente de tanto camino. Te amamos, Ronnie, dice Lu Yates. Estuvimos hablando de ti, Lu, hace muy poquito. Este, gracias. Y bueno, y a todas las personas que están acá, les recomiendo mucho seguir las redes de Ronald. Él está permanentemente regalándonos estas sabidurías, estos conocimientos y experiencias. Es un gran referente para el equipo nuestro, una persona a quien además quiero mucho, Mm. un gran ser humano, así que bueno, gracias, dice Daniela, lindo terminar así la semana, un placer, Ronnie, gracias por el tiempo. Gracias.
No, gracias a ti también por la invitación. Siempre es maravilloso conversar contigo una y otra vez. Así que nada, un regalito para esta semana también. Y quizá compartir que hoy día cerramos una participación en el evento de Sustainable Brands para fines de agosto. Así que Sí, si los astros se alinean como están alineados, capaz nos vemos ahí qué lindo. presencialmente. Ay, mira, se Así que, sumó Sol María, que a Sol San la María, conocimos en el primer sí, Dragon Drip pues, de acá de Uruguay. Qué un divino, abrazo Sol, que gigante, estés Sol. acá. Sí, Qué muy lindo. lindo. Bueno, Daniela, gracias. Estela, gracias. Y divino en agosto tenerte por acá en Uruguay. Sí, Atenti a todos quienes están conectados porque seguro algo vamos a hacer en conjunto también. Así que será un placer es, recibirte acá. Gracias, dale, Ronnie. Gracias a abrazo todos. enorme, Buen fin de semana. dale igual. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien, muchas gracias.